Estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689 y específicamente estamos ahora en el capítulo número 5, que tiene por título de la Divina Providencia. Este es un tema bonito, pero que toca de cerca a cada una de nuestras vidas, pero también es un tema que tiene sus complejidades. Por eso yo quiero animarle. Estas clases casi todas están grabadas. Se habló del decreto de Dios, que tiene mucho que ver con esto, y todas las clases anteriores sería bueno que si hay alguien que no las ha escuchado, la pueda escuchar para que cuando vea estas verdades pueda tener una comprensión más clara acerca de este tema. Igual que se van a dar otras clases futuras cuando se hable acerca de la elección de Dios y estas cuestiones. También de alguna manera ese tema también tiene que ver, se relaciona con este, y es bueno que podamos tener todas estas enseñanzas, que podamos oírlas, porque va a hacer bien a nuestras vidas. Es algo interesante que nosotros podamos pensar en este asunto de la providencia de Dios. Como ya nosotros vimos en la clase anterior, que fue cuando introducimos propiamente este tema, y estudiamos el párrafo 1 y el párrafo 2 de nuestra confesión, y ahí hicimos una definición acerca de qué es la providencia de Dios, y respondimos a esa pregunta diciendo que Dios gobierna toda su creación y lo hace de manera santa, sabia y poderosamente. Eso es lo que nosotros decimos por providencia de Dios. Es el gobierno santo, perfecto, justo que Dios tiene de su creación, de todas las cosas, incluidas nuestras vidas. Las cosas, los detalles insignificantes, todo está bajo el control soberano de Dios. Y es algo que como creyentes nos va a hacer bien, porque el hecho de ver que Dios controla todas las cosas, como decíamos el domingo anterior, va a traer seguridad a nuestras vidas. Ahora es interesante, y quisiera que todos pudiéramos pensar en esto, incluso los adolescentes, los niños que están en medio nuestro, porque de alguna manera estas enseñanzas, aunque ahora uno pueda quizás pensar que esto no tiene sentido para mí, puede venir un momento en nuestras vidas en que el hecho de conocer estas verdades nos va a hacer bien y nos va a dar seguridad y nos va a dar fuerza para seguir adelante. Porque muchas veces cuando los creyentes piensan en la providencia de Dios, pensamos en las cosas que nosotros llamamos buenas. Por ejemplo, pudiéramos pensar en Jorge Müller de Bristol. Si usted lee su biografía, pudiera encontrar ahí cosas tremendas. Este fue un hombre piadoso que dedicó su vida a cuidar niños, tenía orfanatos. Y la forma en que Dios le ayudó para alimentar a estos niños muchas veces fue a través de milagros. Fue una forma providencial. Yo recuerdo de la vida de este hombre, que en una ocasión ellos estaban en una mañana y no tenían nada en aquel lugar que comer, en aquel orfanato. Imagínense usted tantos niños allí y sin nada que comer. Y como de costumbre ellos se sentaron en la mesa todos y dieron gracias. Pero no había pan, no había leche, no había nada. Las mesas estaban vacías. Y al momento cuando ellos terminaron de orar, tocaron a la puerta y era un hombre que tenía una pipa de leche y se la había roto al frente del orfanato, y le estaba avisando para si ellos querían aprovechar esa leche, porque se iba a echar a perder ahí porque el camión se había roto. Y esto es una cosa providencial. Dios obró de esa manera y permitió que aquellos niños pudieran tener esa leche, pudieran desayunar ese día. Y en la historia de este hombre, en la biografía de él, nosotros podemos encontrar muchas cosas así, como de una manera providencial Dios le proveyó para el sostenimiento de aquellos niños. Ahora, eso nos gusta a todos, eso es bueno para todos, pero ¿qué cuando vienen experiencias que son difíciles a nuestras vidas? Y entonces quizás nosotros nos ponemos rebeldes, nos disgustamos con Dios y pensamos que en algunos momentos pensamos hasta que Dios está ajeno, ¿no? Como que esto se ha ido del control del Señor, como que Dios no tiene el control de esa experiencia, y no es así. Aún esas experiencias Dios las controla. Mi esposa tiene una amistad desde niña y ellos son creyentes, y esta
esta muchacha es de la edad de mi esposa también, fueron juntas a la escuela y todo. Y ella siempre me cuenta, ¿no?, que esta joven y su familia, ¿no?, pasaron momentos difíciles porque ella, cuando tenía como 13 años, perdió a su mamá. Después, unos años después, perdió a un hermano. Después perdió a su papá. Y después esta muchacha también tuvo una niña con dificultades. Pero sin embargo, cuando uno mira la vida de esta joven, es una joven que ha sido fiel al Señor. Y en esas cosas, aunque difíciles, ella siempre ha creído que Dios ha tenido un propósito mayor. Y generalmente los creyentes, cuando enfrentan situaciones así, muchos lo que dicen es que no entienden, o que por qué Dios le está permitiendo pasar por esa experiencia, en vez de decir, ¿para qué Dios me está permitiendo pasar por esto? Y es bueno entonces que nosotros podamos tener una perspectiva correcta acerca de la providencia de Dios. Quiero decirle que Dios es eterno, Dios es infinito, como ya nosotros hemos aprendido al estudiar este tema que tiene que ver con Dios. Y lo que Dios creó, es decir, lo que llamamos la naturaleza, la creación, el universo, es la obra de Dios, pero no es Dios. Como vimos en la clase anterior, hay razonamientos filosóficos, teológicos y populares que a veces confunden estas realidades y quieren hacer ver que la naturaleza es Dios. No, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios no es creado. La naturaleza es la obra de Dios, es la creación que Dios ha hecho. Y nosotros debemos diferenciar eso. Ahora, este Dios eterno, este Dios infinito, no está sujeto ni al tiempo ni a la materia. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque nosotros los seres humanos sí estamos sujetos al tiempo y a la materia. Y nuestra mente no es infinita como la mente de Dios. Dios es completamente infinito. Dice la Biblia en Santiago 1:17 que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto. Esta palabra dádiva es una palabra que en griego es dosis, y esa es la traducción que tiene propiamente en el español. La idea es que Dios nos da lo que nos toca, la dosis que nos toca a cada uno de nosotros. Y la otra palabra que aparece don ahí, que es parecida, es dorea, y tiene que ver con un regalo, un regalo en el cual como que Dios se desborda, como que Dios nos da en abundancia. Y esto nos habla de que en los tratos de Dios con nosotros, aunque humanamente nosotros podamos querer cuestionar el obrar de Dios, Dios lo que está haciendo es para nuestro bien y nos está dando la dosis correcta de las cosas. En Dios no hay plan B. En Dios nosotros tenemos que tener eso. A veces nosotros, como somos diferentes a Dios, somos criaturas, pensamos en ciclos. Hacemos esto no funcionó, entonces queremos hacer otra cosa y tomamos decisiones de esa manera. Pero Dios no es así. En Dios las cosas funcionan de otra manera. Y la Biblia en ese pasaje nos dice que Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, las cosas cuando Dios las hace de una manera y las hace de una manera perfecta. Como dijimos, Él gobierna el universo, pero lo hace en poder, en sabiduría y en santidad. Por tanto, en la forma en que Dios está gobernando, no va a haber ningún problema ni ninguna limitación. Estos eran los razonamientos que habíamos estado mirando anteriormente. Hoy solamente le pasamos por arriba el deísmo, el ateísmo, el panteísmo, el racionalismo, el azar. Son formas de pensar que tienen muchas personas. El arminianismo, que limita la providencia de Dios, insistiendo en el poder independiente del hombre para iniciar sus acciones y de esta manera controlar sus vidas. También hay personas que piensan así, y sabemos que el hecho de pensar así también
entra en contradicción con ciertos pasajes de la Biblia. Y después, cuando ya nos metimos de lleno en el tema del capítulo, vimos una presentación bíblica y concisa acerca de esta doctrina y veíamos algunas verdades que solo voy a mencionar algunos detalles de esto. Por ejemplo, respondíamos la pregunta, ¿cuál es el fundamento de la providencia? Decíamos, su infinito poder y sabiduría, es decir, que la forma en lo que se basa el gobierno de Dios es en su infinito poder y sabiduría. A la hora de Dios gobernar, lo va a hacer con sabiduría y lo va a hacer también con poder, pero no va a haber error en la forma en que Dios gobierna. Y la esencia de la providencia, decíamos que es que sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Y el objeto de ese gobierno son las criaturas, es el universo, todas las cosas creadas, las grandes y las pequeñas. Y la naturaleza de la providencia, decíamos que era por su sapientísima y santísima providencia. Nuevamente, la naturaleza es que Dios lo hace de una manera sabia. Sabiamente Dios ejerce su providencia en el universo. Y eso debe traer seguridad a nosotros, los creyentes. Eso debe hacernos a nosotros estar tranquilos, el saber que Dios controla todo, pero ese Dios que está al control es un Dios que es poderoso, que va a hacer el ejercicio de su poder, pero que es un Dios sabio. Es un Dios sabio, es un Dios omnisciente, que no se escapa nada de su conocimiento y que ejerce su conocimiento de una manera eficaz, de una manera correcta. Por tanto, eso debe hacernos a nosotros estar confiados y tranquilos en las manos de Dios. Aun cuando vengan situaciones difíciles, aun cuando vengan catástrofes a nuestras vidas y nos toquen de alguna manera, como creyentes estamos llamados a descansar en nuestro Dios. También vimos los principales retos al tratar con esta doctrina y ahí vimos el párrafo número 2, donde hablábamos de los medios, que Dios es la causa primera, es decir, el creador de todas las cosas, el que da origen a todas las cosas, pero Dios también usa medios para que sus propósitos puedan cumplirse. Hablamos ampliamente acerca de ese tema y ahí terminamos. Y nuestra clase de hoy tiene que ver nuevamente con esto, la relación de la providencia con el uso de medios. Es aquí. Este es el párrafo que nos toca hoy. Vamos a seguir hablando de los medios y dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Dios usa medios en el ejercicio de su providencia. Y si nosotros buscamos ese pasaje que tenemos ahí en Primero de Reyes 17, 4 al 6, dice lo siguiente, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios usa medio en el ejercicio de su providencia. Aquí lo vemos para alimentar al profeta. Dios lo hizo. Este hombre estaba huyendo y Dios le dijo que fuera allí y él se encargó también de alimentarlo y utilizó los cuervos. Es común que nosotros veamos las aves del cielo o algún animal alimentando a un ser humano. Es común, usted ve eso, yo nunca he visto eso. Pero Dios en su providencia puede hacer el uso de medio y puede usar cualquier cosa, como hemos dicho, y él usó en este caso los cuervos. Y quiero decirle que los cuervos son aves que no son muy cuidadosas de sus polluelos. Sin embargo, Dios lo usó para que alimentara al profeta. Pan y carne, por la mañana y también por la tarde. El cuidado providencial de Dios lo vemos ahí en ese pasaje. Así que Dios habla de manera que nosotros no entendemos. También 3 ejemplos bíblicos que nos muestran que Dios no está obligado a usar
a usar medios, como dice aquí el párrafo que nosotros acabamos de leer. Dice, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, es decir, sin los medios, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Es decir, que lo que la confesión nos está diciendo es que Dios en ninguna manera está atado o amarrado. Él puede obrar sin los medios. Él en este caso de Elías obró usando medios, usó estos cuervos, pero Dios puede hacerlo de otra manera. Si Él quisiera hacerlo, Él puede hacerlo de otra manera. Ahora Él es soberano y Él decide cómo actuar en cada ocasión. Ahora, tres ejemplos bíblicos. El primero, Dios puede obrar sin medios. Y eso lo encontramos ahí en Lucas 1:34 y 35. Y esto tiene que ver con el nacimiento virginal de Cristo. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios ha decretado que un niño nazca de la unión de un espermatozoide masculino con un óvulo femenino. Eso es lo que está decretado. Cuando ese suceso pasa, se forma un niño y nace una criatura. Ahora, sin embargo, en el caso de Jesús, Dios obró sin medios. Dios no lo hizo así porque no hubo intervención masculina, no hubo óvulo masculino. En este asunto fue una cuestión milagrosa lo que nosotros tenemos ahí en este pasaje de Lucas. Es decir, hubo un nacimiento virginal porque no hubo una fecundación masculina presente. Fue una obra de Dios, fue un milagro que Dios hizo. Dice Lucas 1:34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que Dios obró en este caso sin medio. No hay nada imposible para Dios. Y en Romanos 4:19 y 21, Dios puede obrar sobre los medios. Este pasaje no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero aquí se nos habla de Abraham y Sara, que Dios le había prometido que iban a tener un hijo. Sin embargo, Sara era estéril y eran ya de edad avanzada, cuando ya ellos no pensaban tener hijos ni nada. Sin embargo, en ese momento Dios obró por encima de la capacidad del organismo de Sara y le permitió concebir a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Es decir, que Dios puede obrar por encima de los medios. Y ese es el caso ahí de Sara. Tenemos ese ejemplo que es claro y es algo que nos ayuda a entender esto. Y también Dios puede obrar contra los medios. Dios puede obrar contra los medios. Y en la clase anterior, en el párrafo 2, nosotros estuvimos hablando que para que haya combustión, para que haya fuego, tiene que haber elementos que permitan esa combustión, y hablamos de la leña y todo eso. Bueno, sencillamente si nosotros vamos a Daniel 3:27, ahí nos vamos a encontrar la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego, que por ellos no adorar al Dios que se le estaba pidiendo, por ser fieles a su Dios, al Dios que nosotros creemos, ellos fueron echados en un horno de fuego. Y este horno de fuego, dice la Biblia, que fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué debe pasar si a alguien lo echa en un horno de fuego? Bueno, esa persona tiene que quemarse, es lo que está establecido. Pero sin embargo, Dios puede obrar contra los medios. Dios protegió la vida de estos 3 jóvenes y a ellos no les sucedió nada. Es interesante que cuando nosotros leemos este pasaje, si nosotros leyéramos el verso 22 también, dice que las personas que lo arrojaron a ellos allí, que lo alzaron para echarlo allí, se quemaron y murieron instantáneamente. Pero Dios los protegió a ellos. Dios soberanamente los cuidó, Dios lo protegió porque Él puede obrar en contra de los medios. Dice el pasaje, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3:27. Dios obró ahí en contra
de los medios. Él lo puede hacer. Él no está atado, como dijimos hace un momento, hermanos. Nada ata a Dios. Nada puede atar a Dios. Y pudiéramos mencionar, solo lo voy a mencionar otros casos. Por ejemplo, pudiéramos pensar en el caso de la zarza, cuando Moisés se acercó allí, que dice que la zarza ardía y no se consumía. Dios lo hizo. Y pudiéramos pensar también en Josué 10:13, que dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Nosotros sabemos que la tierra tiene dos movimientos, que gira sobre su eje imaginario y que se traslada también en su órbita alrededor del sol. Sin embargo, Dios, que es el que, como dijimos en la clase anterior, es el que ha puesto estas leyes, porque Él es mismo el que hace que todo funcione, ese mecanismo, y si Dios se retirara, nada funcionaría, y como dijimos el domingo pasado, dejaríamos de existir. Dios detuvo todo para que pudiera acontecer allí y el ejército pudiera tener la victoria, el ejército de Israel. Dios puede hacerlo. De hecho, científicamente hay un día perdido en la historia. Los científicos dicen que hay un día perdido en la historia y muchos vienen a argumentar aquí en este pasaje de la Biblia donde aparece precisamente que este día se extendió por un ciclo de tiempo, creo que fueron 48 horas, para que el pueblo de Israel pudiera obtener la victoria. Hermano, Dios puede obrar contra los medios, porque Él es soberano, no está atado a nada. Y en medio de cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, entonces nosotros podemos descansar en el poder de Dios. Que si es la voluntad de Dios, Él va a actuar, según sus propósitos, según sus designios, según lo que es bueno para nosotros. Recuerden, a veces nosotros cuestionamos a Dios porque pensamos que una cosa no es buena. Pero como Dios sabe más que nosotros y ve más allá, Él a lo mejor nos dice, no, tú crees que eso es bueno, pero no es para tu bien. Lo que es para tu bien es esto. Por eso nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Aun cuando nosotros podamos decir, bueno, es que no entiendo todo, no sé por qué Dios está obrando así, pero siempre debes pensar que Dios obra en virtud de sus hijos con amor. Y Él lo va a hacer para tu bien. Todo Dios lo hace con un propósito, hacernos bien a nosotros. El párrafo 4 de la confesión dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Es decir, que en este capítulo que tenemos ahí, sé que no lo pueden ver, en este párrafo, mejor dicho, párrafo 4, se nos habla acerca de la relación que Dios tiene con el pecado. Esta es una de las partes, pudiéramos decir, difícil, profunda y quizás misteriosa para nosotros y que se trata aquí en la confesión. Es por eso que al adentrarnos en este tema, nosotros debemos hacerlo, hermanos, con humildad y pensando que nuestra mente es finita, pero que nuestro Dios es totalmente infinito, que la mente de Dios es insondable, es decir, nosotros no podemos llegar hasta el fondo de la mente de Dios, no podemos alcanzar los límites de la mente de Dios, solamente podemos llegar ahí a la superficie de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Hay un pasaje de las Escrituras que está en el Salmo 139, que yo le hablé de él el domingo pasado, pero no lo leímos. Y dice este salmo, sería bueno leerlo del verso 1 hasta el 6, pero yo nada más voy a leer el verso 5. En este salmo dice que Dios conoce todas las cosas, aún las palabras sin estar en nuestra lengua ya Él las sabe todas.
sabe nuestros pensamientos, Dios sabe todo, nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Dios conoce todos los detalles de tu vida, por insignificantes que sean. Él no está ajeno. Pero en el verso 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es decir que el conocimiento de Dios es grande, hermano. Es alto, es maravilloso. Lo que nos está diciendo es que escapa de la percepción humana, escapa de nosotros. Nosotros no podemos alcanzar a entender todo en Dios. Solo podemos ver lo que Él nos ha revelado. Y aún hay temas que son tan profundos que nosotros no podemos profundizarlo en todas las áreas, en todos los aspectos. Así que el primer punto del párrafo nos está diciendo sencillamente que el decreto de Dios y su providencia son ejercidos con sabiduría, con bondad, con misericordia y que incluyen incluso la primera caída, tanto de los ángeles como del hombre y todos los pecados posteriores. En otras palabras, nada escapa al decreto de Dios. Dios es soberano. Eso es lo que nos está diciendo la primera parte de ese cuarto párrafo de la confesión. Nada, hermano, escapa al decreto de Dios. Y cuando nosotros decimos nada, es nada. Ahora vamos a pensar por un momento que esto no es así, que hay cosas que se van de la mano de Dios. Vamos a pensar así. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones de eso? Si hubiera cosas que se fueran de la mano de Dios, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de eso? Bueno, lo primero es que Dios no sería soberano. Dios no sería todopoderoso. Dios no sería omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Dios no sería sabio. Cuando yo digo que hay cosas que se van de la mano de Dios, entonces yo estoy atentando contra la naturaleza de Dios. Yo estoy atentando contra lo que Dios ha revelado en su palabra, porque su palabra dice que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es omnisciente, que Él es omnisapiente. Entonces, al yo decir que hay cosas que están fuera del control de Dios, sencillamente porque yo no las estoy entendiendo, porque yo me quedo corto, quiero ir más allá, pero mi mente no me da para conocer más del ser infinito. Entonces yo digo, no, entonces Dios no es así. Para que las cosas puedan jugar y yo querer defender a Dios, vamos a decir, vamos a limitarlo. Pero cuando usted dice entonces que Dios no tiene todo el control en todas las áreas, usted está diciendo Él no es soberano. Él no es omnisciente. Hay cosas que se van del control de Dios. Y Dios no sería soberano sencillamente porque hay cosas que están fuera de su gobierno. Se van de su control. Esto limita grandemente a Dios. Y cuando pensamos en que es todopoderoso, pero no, si no lo es, ¿qué estoy diciendo con eso? Que hay cosas que existen y actúan fuera del poder de Dios. Por ejemplo, como el pecado. Dios con su poder no podría ni restringir o limitar el pecado. El poder de Dios sería nulo en este campo. Y si digo que no es omnisciente y que no es omnisapiente, entonces estaría diciendo que hay cosas que pueden pasar, que Dios no las conoce, que Dios está ajeno a Él. Son imprevistos que se le van a presentar a Dios. Ni Dios sabe entonces cómo lidiar con esas cosas, no tiene la sabiduría para lidiar con ellas. Sería una vez más un Dios totalmente limitado. Este no es el Dios que nosotros encontramos en la revelación bíblica. La limitación no está en Dios, mis hermanos. La limitación está en el ser humano. La limitación está en nuestra mente. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dios es omnisciente. Pero nosotros somos los que estamos limitados para conocer a ese Dios majestuoso. Tengo aquí varios pasajes del libro de Job que por cuestión de tiempo no podemos leer. Lo voy a citar por si alguien quiere anotarlo. Job 36, verso del 22 al 26. Job 37, verso 19, 22 al 23. Y Job 38 hasta el final.
Cuando usted lee esos pasajes va a ver ahí cómo se habla acerca de la creación de Dios. Habla de la nieve, habla de la lluvia, habla del torbellino, habla de los ciclones, habla de todo. Y cómo dice que Dios controla todas las cosas. Todas esas cosas es Dios quien las controla. Eso no está al azar. No está al azar. A veces viene un ciclón y destruye y nosotros pensamos, bueno, esto esto es la naturaleza. Dios está al control, aún de ese ciclón. Y Dios sabe por qué trajo y por qué permitió ese ciclón, aunque usted y yo quizás no lo sepamos, pero Dios sí sabe todas las cosas. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿sucederá algo en la ciudad que Jehová no haya mandado? ¿Sucederá algo? Si acabamos de decir que la providencia de Dios está al control, entonces todo lo que sucede, Dios está al control de ello. Y así debemos ver nosotros, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, varias frases en estos pasajes que le cité de Job. Por ejemplo, dice, ¿quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? A veces nosotros queremos ponernos en ese punto y decir, no, pero Dios es injusto, porque si hace esto, ¿quién le dirá que has hecho mal? ¿Quién? Dice más, dice, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Hermano, Dios es majestuoso y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es el que Él nos ha revelado aquí en la palabra. Y aún este conocimiento es tan maravilloso que a veces nosotros, como hemos dicho, no lo alcanzamos a asimilar completamente. Pero si Dios revelara todo de Él, nosotros no podríamos. Porque aquí está solamente lo que Dios ha entendido, que es bueno que nosotros sepamos, pero hay cosas que nosotros no sabemos de Dios, pero que son majestuosas. Todas nos van a hablar de su gran majestad. Dice otra parte aquí en Job, dice, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Es decir que en este pasaje nosotros vemos que se nos habla que nuestro Dios es un Dios grande y majestuoso, que escapa a nuestro razonamiento. Hermano, nosotros tenemos que saber que todo está bajo el control de Dios. Dios no se equivoca en ninguna de las cosas que hace. Dios no tiene un plan B. Dios no es variable, Él no cambia, como dijimos al principio. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios es bueno, lo que Él hace es bueno. Si Dios es perfecto, lo que Él hace es perfecto. Por tanto, lo que nos toca a nosotros es descansar en Dios. Descansar en su providencia, descansar en su gobierno, porque es para nuestro bien. Ahora, pudiéramos preguntarnos cómo explicamos el asunto del pecado. Y como dijimos hace un momento, esta es una cuestión difícil, pero que también tiene su explicación. ¿Creen ustedes que Dios ha decretado el pecado y que ejerce su gobierno sobre él? Creemos que sí. Dios ha decretado todas las cosas, ya hemos dicho, y Dios gobierna todas las cosas. Por tanto, sí, Dios ejerce su gobierno aún sobre el pecado. Ahora, otra pregunta más para pensar nada más. ¿Dios lleva al hombre a pecar? La respuesta entonces es no. Dios no nos lleva a pecar. Dios no nos empuja a nosotros al pecado. Dice la Biblia en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca te va a meter en el pecado, te va a empujar al pecado. Aunque Él sí tiene el control de todas las cosas y tiene el control del pecado. Y quizá usted pueda decir, pero bueno, no logro entender cómo estas cosas pueden funcionar. Puede ser que nosotros no las logramos entender plenamente, pero funcionan. Y Dios sí la hace funcionar. Y como dice la confesión, de tal manera que Él no es autor del pecado, ni peca, ni aprueba el pecado, que es algo que nosotros
tenemos que tener claro con relación a esto. Por tanto, afirmamos que aunque Dios controla e interviene en todos los sucesos del universo, incluyendo las acciones pecaminosas de sus criaturas, lo hace de tal forma que ejerciendo su sabiduría, poder y santidad, Él en ninguna manera se mezcla con el pecado, ni empuja al hombre a pecar. Sin embargo, Dios actúa sobre el pecado de tal manera que esto no le hace su autor. Eso es algo que debemos tener claro, hermanos. Dice Luis Berkhoff, hablando de esto: esta actividad divina acompaña la acción del hombre en todo punto, pero sin despojar al hombre en ninguna forma de su libertad. La acción permanece como un acto libre del hombre, un acto por el que él se debe considerar responsable. Es decir, que Dios gobierna todas las cosas, Dios tiene control también del pecado, pero el hombre ejecuta ese pecado responsablemente y libremente. El hombre es responsable y libremente. Y esto es importante porque entonces, como esto es profundo, no lo negamos, vienen algunos y dicen, no, entonces Dios es el autor del pecado, Dios fue el que me tiró para que yo hiciera tal cosa. Nosotros no podemos ver a Dios así. Dice la Biblia en Romanos 11, 32 al 34, este es un pasaje bueno, dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Dice ahí que Dios sujetó todo bajo pecado. La palabra griega que se traduce en nuestra versión sujetó es que Dios encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todo. Pero dice que lo encerró todo bajo pecado. La idea es como en una red que tú encierras así de pescar y tú encierras los peces y ya ellos no pueden escapar. Bueno, así mismo todo está encerrado bajo pecado para que Dios pueda mostrar también su misericordia. Ahora, aquí no quiere decir, porque muchos usan ese texto para decir que, bueno, entonces Dios tiene que salvar a todos. Ahí no está hablando de que Dios va a salvar a todos, aunque la misericordia de Dios se muestra en toda su creación, pero Dios no va a salvar a todos. Solo van a ser salvos aquellos que creen y se arrepienten. Los que creen en Cristo son los que van a ser salvos. Y como dice aquí, oh profundidad, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. Es decir, que el apóstol Pablo reconoce que esta es una verdad grande, es una verdad profunda y que la sabiduría y la ciencia de Dios están más allá de nuestros razonamientos humanos. Por tanto, nosotros debemos descansar en la obra de Dios. Como dice un arminiano, creemos que algunas de las huellas de Dios son bien claras, pero otras están más allá de nuestra capacidad. Sigue diciendo, pero el hecho de que estén no nos permite que la neguemos. La forma de tratar con estas verdades profundas ha de ser creyéndolas, hermanos. Ha de ser creyéndolas. Entonces nosotros lo que debemos hacer es creer. Dice la Biblia, dice, si os he hablado cosas terrenales y no la creeréis, ¿cómo creeréis si os hablare las celestiales? Es decir, si les he hablado cosas que tienen que ver con ustedes, si le hablare otras cosas celestiales de Dios, ¿cómo la creeréis? Eso nos habla de nuestra limitación para acercarnos a Dios. En Hechos 2:23 podemos ver algunas cosas acerca de esto. Dice Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que en el plan de Dios, en el decreto de Dios, estaba que Jesús iba a morir. Esto no es un plan B, que hubo un problema
en los inicios. Entonces Dios dijo, no, ahora vamos a buscar un Salvador. Cristo va a ser el Salvador. Aquí está ya resuelto el problema. Esto no es un plan B. Dios no obra así. Como dijimos, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Las cosas en Dios son así y así son. No hay cambio, no hay vuelta atrás con Dios. Así que la Biblia también dice que Cristo, el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, que para Dios ya eso era una realidad. Ya eso estaba hecho. Porque Dios no está sujeto al tiempo ni a la materia. Nada de estas cosas que nos limitan a nosotros puede limitar a Dios, porque Él es el creador de ellas. Dios está en el principio y Dios está en el final. Dios está en todas partes. Los que estamos sujetos a la materia y al tiempo somos nosotros los seres humanos. Ahora, esto ya era una realidad en el plan de Dios. Y como dice también en Gálatas, en el momento preciso, en el cumplimiento del tiempo, vino Cristo. Y nació allí, en Belén, y murió también en el Calvario. Pero todo fue en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios había establecido que debía suceder. Lo cierto es que esto no fue algo imprevisto, recuérdelo. Estaba ordenado así por nuestro Dios. Sigue diciendo en Hechos, con relación a esto mismo, pero Hechos 4, 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Dice que se unieron en la ciudad. Pilato, el pueblo, los líderes religiosos contra Cristo. Pero ¿cuál era el objetivo de ellos? Cumplir el propósito de Dios. Cumplir el decreto de Dios, que estaba en ese decreto, que Jesús tenía que morir. Y en la fecha en que tenía que morir y en el momento en que tenía que morir. Todo estaba ahí, todos los detalles. Y ellos lo hicieron, ellos cumplieron ese decreto de Dios. Y lo hicieron libremente, lo hicieron responsablemente. Y cuando ellos lo hacían, ellos lo que estaban haciendo era su voluntad, era lo que ellos querían. Sin ningún tipo de presión, nadie los empujó a hacer esto. Ellos actuaron en libertad. Lo que ellos no estaban mirando era que a la misma vez ellos estaban cumpliendo el decreto eterno de Dios, lo que Dios había establecido. Eso es profundo, pero es lo que nos enseña ese pasaje. Y ellos actuaron con libertad, ellos actuaron con toda responsabilidad. Así que desde la perspectiva humana de ellos crucificaron a Cristo, ellos le llevaron allí. Pero desde la perspectiva de Dios, eso era lo que tenía que suceder. Y ambas cosas son verdad. Puede ser que en su mente no se unan. Tenía un profesor que usaba una línea y decía que uno era la soberanía de Dios y un raíz de la línea era la soberanía de Dios y el otro la responsabilidad humana. Y decía, ¿cuándo se unen las líneas? ¿Cuándo se logran unir? No, así mismo estas verdades no se logran unir en nuestras mentes. Es una verdad bastante grande, bastante maravillosa para que nosotros realmente podamos entenderla. Pero Dios obra así, hermanos. Y el hecho de que Dios obre así no quiere decir que nosotros entonces tenemos el poder para limitarle. Como dijimos hace un momento, lo que nos toca a nosotros es creer que Dios está haciendo las cosas de la manera correcta. Lo está haciendo perfectamente y lo está haciendo en santidad. Y usted puede decir, porque la Biblia también trae juicio para aquellos que llevaron a Cristo a la cruz. Si ellos no se arrepienten, van a ser condenados. Y hay juicio severo para esas personas. Ahora, usted puede decir, bueno, Dios es injusto. No, Dios es justo. Porque eso es lo que esas personas merecen por su maldad. Es lo que merecen por su pecado. De hecho, si hay personas que se salvan es por pura misericordia y por pura gracia de Dios. Dios no tenía que salvar a nadie. Y Él lo ha hecho. Ha salvado personas de pura gracia. Hay algo que se conoce en teología que quizás nos pueda ayudar también a aclarar quizás un poquito esto. Que se conoce como la voluntad de decreto o voluntad oculta de Dios. Es lo que está en Dios, es el decreto de Dios. Nosotros no conocemos el decreto,
de Dios. Hay cosas que Dios nos da aquí, por ejemplo que estos pasajes que yo acabo de leer nos hablan de ese plan de Dios, de ese decreto de Dios, pero nosotros no tenemos los detalles de ese decreto de Dios. Entonces, esa voluntad de decreto nos es oculta. Y hay otra cosa que hablamos en teología que se llama la voluntad revelada o voluntad de mandamiento, que es lo que tenemos en la Escritura nosotros. Pudiéramos resumirlo en los 10 mandamientos, es lo que Dios quiere que el hombre mire, que el hombre obedezca, que el hombre haga. Y que es la voluntad que nosotros desobedecemos de Dios, esa voluntad de mandamiento, de amarnos los unos a los otros, de honrar a Dios. Esa es la voluntad que nosotros desobedecemos, porque la voluntad de decreto no se desobedece porque esa se va a realizar. Está decretado y así va a suceder como Dios lo ha establecido. Ahora, a nosotros lo que nos toca entonces es confiar en Dios. ¿Y dónde podemos sacar eso de la voluntad revelada y la voluntad de decreto? Sencillamente la Biblia habla de eso, hermano. En Deuteronomio 29 dice: las cosas encubiertas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Hay cosas que están encubiertas, que Dios no nos las reveló. Y hay otras que nos las ha revelado y que nosotros no alcanzamos a entenderlas totalmente. Así que las cosas encubiertas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas, las que están aquí, son para nosotros. Esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. Dios gobierna y ejerce control sobre el pecado. Ahora, este control que Dios ejerce sobre el pecado no es un permiso, fíjese. Esto no es un permiso. Porque a veces nosotros pensamos así como que, bueno, Dios permite, Dios deja que las cosas pasen, ¿no? Dios está y dice, bueno, mira este suceso, ¿cómo voy a actuar en esto? Bueno, vamos a dejar que esto suceda. No es un permiso. Dios está gobernando y está gobernando de una forma correcta, haciendo uso de su poder y de su sabiduría. Dice la confesión, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Es decir, que las acciones de los hombres, de una manera sabia y poderosa, Dios las limita, las ordena y las gobierna para sus fines. Es lo que vimos en el pasaje de estos de Hechos sobre Jesús, cómo Dios limitó y cómo Dios gobernó todas estas acciones para que sucedieran en el momento preciso, para que finalmente cumplieran su plan, que era la redención, que el acto de redención pudiera hacerse efectivo por medio de la muerte de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Así que ahí nosotros también estamos viendo ese gobierno de Dios y lo hace para que sus fines, que son santos, se cumplan. 3 cosas se nos dicen acerca de la providencia de Dios sobre las acciones pecaminosas de sus criaturas. Primero, las limita. Segundo, las controla. Y tercero, las gobierna. Dios hace esas 3 cosas. Dios limita todas las acciones pecaminosas de todos los hombres. Parece que eso se escapó ahí. Dios limita todas las acciones pecaminosas, tanto de hombres como de los ángeles. Ahora, ninguna criatura puede traspasar el límite que Dios ha establecido a sus acciones pecaminosas. Nadie puede traspasar eso. Nosotros en la clase anterior hablamos de Job y hoy vamos a volverlo a mencionar. Si nosotros nos leemos el capítulo 1 de Job, verso 9 al 12, y el capítulo 2 del 3 al 10, ahí nosotros nos podemos percatar. Satanás, para hacer uso, interrumpir ahí la vida de Job y destruir su familia, todas sus cosas, tuvo que pedir permiso. Y Dios le puso límite, le dijo, su vida no. Después volvió y le dijo, no, pero bueno, le has quitado todos los bienes, pero piel por piel dará al hombre. Y le dijo, toca su cuerpo, pero no su vida. Es decir, que Dios le puso límites a las acciones pecaminosas de los hombres y de los ángeles. En este caso, este ejemplo, bueno, nos habla de Satanás. Ahí vemos cómo Dios le limitó su rango de acción. Es decir, que el hombre puede llegar solo hasta donde Dios le permite, aún en el ejercicio de su libertad para pecar.
el hombre está aún ahí limitado. La confesión también dice que Dios ordena el pecado de los hombres y de los ángeles. Dios tiene poder para ordenar o usar las acciones pecaminosas de sus criaturas, utilizándolas de tal modo que cumplan el propósito que Dios había determinado. Es lo que vimos en el caso de Cristo, en el pasaje que vimos anteriormente. Y ahora vamos a ver otro. Y lo otro que se nos dice es que Dios gobierna el pecado de todas sus criaturas de múltiples maneras para sus santísimos fines. Esta es la afirmación de una gran verdad bíblica que nosotros debemos defender sin ningún tipo de temor. Es decir, que Dios gobierna todas esas acciones. ¿Quieren verlo una vez más? Si nosotros nos leemos Génesis 37, del 17 al 28, después leemos Génesis 45, versos 5 al 8, y después leemos Génesis 50, 19 al 20, ahí vamos a ver todas esas cosas. Yo se las voy a narrar porque no tenemos el tiempo. Eso se trata de la vida de José. La vida de José. Venía José que estaba buscando a sus hermanos y cuando le vieron, ellos tramaron matarle. Y uno de ellos, de sus hermanos, dijo que no no hicieran eso, que no le mataran. Entonces decidieron echarle ahí en un foso. Y eso fue lo que hicieron. Y lo dejaron ahí. Pero después ellos lo sacaron, o algunos de ellos, de sus hermanos, porque no estaban todos ahí presentes en ese momento, lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y fueron y le dijeron al padre que bueno, que una fiera lo había devorado, le entregaron un manto que él tenía lleno de sangre, toda esta historia. Ahora, lo cierto es que Dios limitó soberanamente que a José le sucediera algo. Algunos de los hermanos querían matarlo, fríamente así, querían matarlo por envidia, dice la Biblia. Pero Dios usó a otro hermano para que le dijera, no hagamos eso, echémoslo en el foso este. Ahí en el foso iba a morir aparentemente, pero después ese hermano fue allí a ver y no estaba en el foso. Es decir, que parece que él tenía la idea de librarle. Pero lo vendieron. ¿Y cuántas cosas le sucedieron a José si nosotros leemos toda su historia? Después estuvo preso, le iba bien y de repente todo se cambió y fue a dar a la cárcel. Pero finalmente Dios lo puso ahí como segundo después del faraón. El segundo hombre más importante después del faraón. Dios providencialmente obró, hermano. Dios limitó las acciones pecaminosas de los hombres. Dios dirigió todas las cosas. Dios controló todos los sucesos. Y Dios gobernó a aquellas criaturas en medio de sus maldades. Y puso a este hombre como segundo después del faraón. Dice la Biblia entonces, ahí en Génesis 5:20, vosotros pensasteis mal contra mí, ya cuando ellos se encuentran, los hermanos con él, porque al final ellos tuvieron que venir a buscar comida. Y José era el que tenía que ver con todo esos suministros. Y entonces le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí, hermanos, una vez más, nosotros vemos la providencia de Dios. Dios no permitió que José muriera, no lo permitió. Y Dios puso a este hombre en un lugar para que mucho pueblo pudiera tener alimento. Porque vino una gran hambre y él estuvo 7 años almacenando en los graneros. Y después, cuando vinieron esos años de escasez, ahí había provisión para ese tiempo. Dios estaba en el asunto. Es decir, que los hermanos estaban cumpliendo su voluntad libremente. Ellos querían hacerle daño y le hicieron daño. Pero ese daño estaba en el decreto de Dios, aunque ellos lo hicieron libremente. Y ese daño finalmente Dios usó todas esas acciones pecaminosas de estos hombres para que su propósito se cumpliera, que este hombre pudiera llegar allí, que pudiera almacenar tanto alimento y que pudiera alimentar a tanto pueblo y a la misma vez a su propia familia. Eso es providencial, hermano. Y es difícil, es profundo, pero es así. Sin embargo, lo hace de tal modo, dice la confesión, sin embargo, Dios hace esto de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de sus criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es
ni puede ser autor del pecado, ni aprobarlo. Es decir, que aunque Dios obra de esta manera, hermano, y usa las acciones pecaminosas de los hombres, Dios no es ni puede ser autor del pecado, ni aprueba el pecado. Y eso es algo que tenemos que tener presente. El pecado no sale de Dios, sale de la criatura. Lo que Dios hace es gobernar ese pecado para que se cumplan sus propósitos eternos. Dios gobierna el pecado y el hombre sigue siendo responsable de sus actos, ya que los hace en libertad. La libertad y la responsabilidad humana no están en contradicción con el gobierno de Dios, sino que están en la esfera del gobierno de Dios. Esta es una verdad profunda para la mente humana. Es un misterio, pero esto no quiere decir que porque sea profunda tenemos que negar o ignorar esta enseñanza. Miren, negar estas verdades, por profunda que sea, es automáticamente negar la inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras. Cuando nosotros estamos negando este tipo de verdad porque se escapa a nuestra mente, nosotros estamos negando lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. Nosotros entonces estamos dando pasos para tergiversar lo que Dios nos ha dado en la Biblia. Más bien debiéramos en humildad acercarnos a Dios y decirle: Señor, esto se escapa, ayúdame a creer esto y ayúdame para que de alguna manera yo pueda ir también entendiendo tu forma de obrar. Hay cosas que nosotros no las podemos aprender de un momento. Yo recuerdo cuando yo empecé en las cosas de Dios y empecé a aprender y quería aprender más de la cuenta y no podía, había cosas que yo decía, ¿esto cómo es? Y se quedaban ahí, pero después de pasar el tiempo, seguir leyendo la Biblia, oír a otros hermanos hablando, predicando y enseñando la Biblia, cosas fueron aclarándose y Dios fue obrando y aclarando muchas cosas en mi vida. Y eso es importante que nosotros podamos tenerlo presente porque es para nuestro bien. Pablo decía que él no había reoído anunciaros todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios gira en torno al Evangelio, pero todo el consejo de Dios tiene que ver con todas las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Así que nadie puede culpar a Dios por sus pecados. Aunque Dios obra de esta manera, recuerde que Él no es autor del pecado, ni se agrada con el pecado. Y nadie va a poder decir, querer culpar a Dios por el pecado. Nadie puede decir, maté a esta persona porque esa era la voluntad de Dios. Eso estaba en el decreto de Dios. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir que le mentí a mis padres porque eso estaba en el decreto de Dios. Todo pecado sale de nuestra naturaleza caída, de nuestra corrupción. El hombre peca haciendo uso de su libertad. Dice la Biblia en Romanos 3:9. Ya les he dicho que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir que el hombre es un pecador. El hombre es un ser completamente pecador. Y el hombre tiene que reconocer eso, que tiene una naturaleza caída. Nosotros venimos a este mundo y traemos una naturaleza caída. A veces entonces nosotros queremos justificarnos con Adán. No, pero ese fue Adán. Si usted hubiera estado allí en el lugar de Adán, usted hubiera pecado igual que él. Porque Adán es la cabeza representativa, ¿no?, de nuestra raza. La prueba de Adán, si la hubiera pasado yo, hubiera hecho lo mismo. Cualquiera que hubiera estado allí en el lugar de Adán hubiera actuado de la misma manera. Por tanto, por eso es que nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa y nacemos en este mundo con una naturaleza caída. Un niño, por pequeño que sea, por bonito que usted lo vea, por tierno que esté, es pecador. Es pecador porque a veces hay creyentes que dicen, no, es un inocente, él no tiene pecado. Tiene una naturaleza pecaminosa que viene con ella, dice la Biblia, con toda claridad. Entonces nosotros no podemos errar en eso, hermano. El pecado remanente en la vida del creyente afecta la adoración que nosotros le rendimos a Dios. Y este pecado en nuestra vida va a afectar todo lo que nosotros hacemos, pero también a la hora de nosotros adorar a Dios, de acercarnos a Dios, esto también afecta. Como dijera Jonathan Edwards, el más grande teólogo norteamericano de años atrás, de siglos atrás, dice lo siguiente: cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad,
Creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Eso decía este hombre, que cuando oraba pecaba. ¿Quién de nosotros no le vienen pensamientos que no son conformes a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios? Siempre hemos creído que Dios está haciendo una obra en nosotros. El que ha comenzado la buena obra en nosotros, dice la Biblia, que la perfeccionará. Pero esa obra Dios la va a estar haciendo hasta el final. Y nosotros podemos ir creciendo en madurez. Pero hay un pecado en nuestra vida con el cual tenemos que luchar. Que nosotros le decimos el pecado remanente, lo que ha quedado ahí en nosotros. Y tenemos que estar luchando continuamente. No podemos perder de vista esa realidad. Así que cualquier pecado afecta nuestra relación y adoración a Dios. Por tanto, debemos tratar con Él de manera bíblica. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora nosotros pudiéramos pensar en cuál es el combustible, ¿no?, para nosotros luchar contra el pecado. Pablo lo dice ahí: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, este es el verdadero culto que le podemos ofrecer a Dios. Así que el combustible es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, hermanos. Cuando nosotros entendemos cuán grande ha sido la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros, cómo Dios nos ha perdonado a nosotros, siendo nosotros indignos, siendo nosotros pecadores, cuando nosotros entendemos ese perdón de Dios y profundizamos y pensamos más en ese perdón de Dios, vamos a tener la fuerza y el deseo para nosotros luchar con nuestros pecados. Pero sigue diciendo el texto y pudiéramos preguntarle, según este pasaje, ¿cómo ocurre la transformación del creyente? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, nuestra mente renovada, cambiada, transformada con relación a Dios. Es decir, que nosotros empezamos a pensar diferente de Dios cuando nos convertimos. Dios empieza a cambiar nuestra mente. A lo mejor yo tenía una idea de Dios antes y ahora empiezo a tener una idea de Dios que es bíblica, que es coherente con su revelación. Y eso es lo que debe estar pasando en nosotros siempre, desde el día que nos convertimos hasta este día. Independientemente de que usted lleve 30 años en la fe o un año, nuestra mente tiene que estar siendo cambiada. ¿En virtud de qué? De lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Eso es importante. Pero también nuestra mente es renovada, es cambiada, es transformada con relación a Dios, dijimos, pero también con relación a nosotros mismos. Porque ahora nosotros vemos y reconocemos la necesidad de confesar y de arrepentirnos de nuestros pecados. No nos creemos buenos. Quizás antes, cuando no estaba, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a todo el mundo. Pero cuando uno viene y entiende la obra de Dios, la misericordia de Dios, y empieza a ver la revelación de Dios, se da cuenta que nosotros, el bueno es Dios, el bueno es Dios. Nosotros de continuo dice la Biblia que buscamos al mal. Y si hay algo bueno en nosotros es Dios quien hace esas cosas buenas en nuestras vidas, incluso en la vida de los impíos. Cuando hay un impío que actúa y usted le dice, no, eso es una cosa buena, piense, Dios está guiando ahí esa obra buena. Porque el hombre de continuo lo que hace es buscar el mal. Eso es lo que quiere el hombre, buscar el mal. Así que, como dice la confesión, Dios no es ni puede ser autor del pecado ni lo aprueba. Su naturaleza santa y perfecta se lo impide. Y eso es algo que no podemos nosotros olvidar, hermano. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos en la próxima clase, seguiremos en el párrafo número 5 de la confesión. Y bueno, la clase que viene trataremos de terminar todo. Yo pienso que ahora va a ser ya un poco más sencillo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Si se la podemos responder, se la respondemos. Si no, aquí tenemos al pastor Joel Puente,
que Él puede responder todas las preguntas. Este es un tema complejo, hermano, pero es interesante poder profundizar en este tema y descansar en nuestro Dios. Descansar en que Dios está al control y que si Él está al control, nosotros podemos estar tranquilos, podemos confiar en Él. Que nada se va a escapar de su mano y que todo Él lo va a usar para nuestro bien. Todo Él lo va a usar para nuestro bien, aunque hayan cosas que estén pasando en nuestras vidas que sean adversas, como dijimos al principio. Evitemos el error de ver la providencia de Dios solo en las cosas buenas. Ahí está la providencia de Dios, pero no solo la veamos ahí. Veamos que Dios está al control, que Dios gobierna todo, aun en las cosas adversas que puedan venir a nuestras vidas. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar y así terminamos. Padre, agradecidos por tu amor infinito y tu bondad. Agradecido también por la oportunidad de estudiar este tema. Ayúdanos, Señor, a tener una idea correcta acerca de tu persona, de tu obra y de la forma, Señor, en que tú providencialmente gobiernas todos los asuntos de este universo y aún nuestras vidas. Padre, sobre todo ayúdanos a descansar en ti y a saber que tú con sabiduría estás guiando todo para nuestro bien, Señor, y para que tus propósitos santos puedan cumplirse, Padre. Cualquier duda, Señor, con relación a este tema que pueda haber en alguno de nosotros, rogamos que sea tu Espíritu, Padre, el que pueda traer la claridad suficiente para que podamos descansar en ti, Señor, y podamos sentirnos seguros en ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, también ahora cuando comencemos el culto de adoración, Padre. En el nombre de Jesús, amén.